Hoy tenemos a José Ramia, el hombre del Happy Art, un movimiento artístico que yo bauticé así. Así es. Porque es muy simple lo que ellos proponen: sé feliz haciendo tu arte. Y yo creo que eso es posible. ¿Por qué? Porque José Ramia es un tipo que transmite felicidad. Fíjate que tú y yo nos sonreímos desde que él entró. Wow. Es una de las cosas más lindas que me han dicho. Y eso que tú no... hay muchísimo más de donde vino eso. ¿Cómo estás, José? Contento de estar aquí, agradecido de ustedes, Micael y Rubén. ¿Anuncia la exposición? Pues se los anuncio. La semana antepasada quedó inaugurada Cómo enterrar una imagen. Es una exposición donde yo estoy exponiendo junto a 9 artistas y está siendo expuesta justo frente al centro de la imagen, en la zona colonial, pero en una imprenta. Sí. Es una de las características que los creadores de esta idea buscaban, hacer de esta exposición una exposición atípica. Incluso la museografía es distinta a lo que usualmente tenemos en nuestra comunidad dominicana del arte, que en mi opinión, a veces es un poquito tímida y es un poquito también muy institucional. Y aquí se han atrevido a hacer esta exposición, este montaje en una imprenta de paredes color azul, no de paredes blancas con pedestales blancos. O sea, violando esas 2 reglas fundamentales. Por ejemplo, las 2 reglas fundamentales son que tiene que ser con paredes blancas y tiene que ser una sala de exposiciones. Sí. No lo es. Sí. No es una exposición de Chacabana. Tú estás acostumbrado a ese tipo de sí, rompimientos. A mí me encanta. De hecho, esa fue una de las principales razones por las que me incluyeron, por las que pensaron en mí a la hora de esta exposición. Y una de las cosas más bonitas de esta exposición es que a veces uno conoce el trabajo de otras personas, de lo que sea, como escritores, pintores, pero uno no les conoce personalmente. Y yo a estos 9 artistas les conocía la obra, pero a partir de esta propuesta que ellos me hicieron, que se comunicaron conmigo por redes sociales, yo he podido conocerlos personalmente. Sí. Y profundizar de su trabajo. Y como tú dices, Rubén, yo he expuesto en mi casa, en la calle, en la playa, en un consultorio de una amiga psicóloga. Sí. Y lo he hecho también en formatos inusuales. Por ejemplo, Chiquita, que es la exposición con la que Rubén apodó este movimiento como Happy Art. En su 4ª edición, que fue donde mi amiga psicóloga, tuvo un marco de 2 horas. La exposición no solo... Más breve y más pequeña del mundo. Que no solamente la más pequeña, también la más breve. Y se vendió toda. Además, o sea que funciona y se puede. Sí. Lo que hay que ver más allá de esas paredes blancas y de pedestales. Sí. Y se inauguró además a las 12 del mediodía. Exacto. Un sábado, a la hora de la comida. Sí. Y hubo gente que fue como quiera. Sí. Y lo disfrutó muchísimo. Después cayó un aguacerazo. Mira, yo conocí a José Ramia una noche calurosa. Es cierto. Que venía después de un aguacero en su casa. En el 2014. Donde él iba a exponer, y yo fui con mis estudiantes de Chabón. Yo agarré a mis estudiantes, le dije, vamos allí. Y fuimos, y la idea era, dentro del ejercicio de escritura creativa, que ellos tenían que realizar un ensayo sobre ese periplo, esa exposición. Y fue muy gratificante ver cómo, porque José, hay que ser generoso también. Y yo me felicito a mí mismo porque yo escogí muy bien. Escogí a José Ramia, que era un tipo articulado, que era un tipo bien abierto, y tú recibiste a esos estudiantes y les contaste todo lo que había que contar y algo más. A mí me sorprendió para bien. Sí. Lo fluido que fue todo. Es como si tú y yo nos conociéramos de antaño. Sí. Fue una amistad que se dio muy simple. Y recibí esa visita guiada de esos estudiantes tuyos.
en ese entonces yo vivía en La Delgado, Sí. y yo había convertido la sala de mi casa en un espacio expositivo. Porque se trató de un proyecto sobre la crisis de los espacios en República Dominicana. Y al no encontrarlo, un espacio adecuado, yo utilicé mi propia casa. La crisis de los espacios tiene muchas vertientes, tiene muchas aristas, es una conversación larga. Pero básicamente se resume a que no hay espacio para artistas emergentes ni para artistas que ofrezcan una visión alternativa a las artes visuales. No hay espacio. ¿Tú me entiendes? Eso se ha hablado aquí. Y eso, tú, no lo digas tú, déjame decirlo yo, que a mí es que me toca. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí, porque tu tarea es exponer. Cierto. Y hacer arte. Tu tarea no es criticar a nadie. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero con esa ejecución, con esa puesta en escena, con esa escogencia de la sala de tu casa, tú lo dijiste todo. ¿Entiendes? Es cierto. Entonces, el lugar fue el mensaje. Exacto. De ahí en adelante, en estos últimos 8 años, 8 años. Sí, 8 años. Increíble, ¿eh? Sí, 8 años. Mucho ha sucedido con las artes plásticas, las artes visuales y todo lo que conlleva en nuestro país. Y una de las cosas es que ya los espacios expositivos no son exclusivos de las galerías. A Dios gracias. Gracias a Dios. Exacto, o sea, que hay muchísimo de dónde escoger, que hay muchísimo por dónde visualizar una exposición. Yo estoy de acuerdo, y en cómo enterrar una imagen, esa es una de las imágenes que están enterrando, que es necesario siempre una institución y una serie de cosas. Elementos. Por ejemplo, eso que te hice llegar, Micaela, es el fanzine de la exposición, que ha fungido como el libro de la exposición. Exacto. O como el catálogo. O sea, no siempre es necesario tener un libro que cuesta muchísimos miles de pesos, y ese fanzine está colocado en varias fotocopiadoras. Es útil, sí, es útil tener un fanzine, tener un catálogo, ¿tú me entiendes? Y quien lo pueda hacer, que lo haga. Claro. ¿Por qué? Porque así todo queda sometido, todo queda guardado en la memoria. Pero quien no lo puede hacer, y entonces. Exacto. O sea, debería de haber una institución que el que no lo pueda hacer, esa institución lo ayude a hacerlo. Aunque sea algo tan simple como esto. Pero que eso está fabuloso, porque eso te entretiene al tiempo que divulga, al tiempo que... ¿Tú me entiendes? Y a mí me ha pasado algo también con los temas de documentaciones y de registros de exposiciones, que son importantísimas. Y tiene que ver, por ejemplo, mi primera exposición individual, que fue en el 2008, lo visitaron una serie de estudiantes y se les entregó brochures. Y después yo vi, cuando ellos se fueron, en la calle y en el pasillo del lugar, habían hecho avioncitos con el brochure. Sí. Y lo habían hecho bollitos de papel, y aparecía tirado en la calle. Exacto. Entonces, una de las cosas positivas, encuentro yo, de un fanzine que aparece en una fotocopiadora, y que el que lo quiera lo busque y le saque copia y pague por él. Bueno, pues eso, cuando se manejan de ese modo, hay un interés del que lo buscó. Exacto. Y eso le garantiza que va a llegar a las manos adecuadas. Correcto. Pero está fabuloso el fanzine, y bueno, está fabuloso mi cuadro, mano. Gracias, Rubén. Yo no sé cómo agradecer. Fabuloso está. Y el cuadrito de Manny, que está fantástico también. ¿Cuál cuadrito? El chiquirretrato. Un chiquirretrato. Sí. ¿Qué tú pintaste? Una mata de cabello. No, más o menos. Sí. No, pero full él. Sí. Wow, qué bien. Yo creo que lo capturé, el espíritu. Sí. Capturaste el espíritu, sí. Y esos 9, y volviendo a cómo enterrar una imagen, cada uno de estos artistas que ahora he conocido personalmente, también están enterrando imágenes. ¿Qué tú enterraste? En el caso mío, yo he enterrado este concepto de que cantidad o tamaño monumental es sinónimo de calidad.
Es decir, se puede decir muchísimo con poco. Se puede transmitir muchísima emoción a través de un dibujo diminuto. Que es ya un concepto, una actitud que yo vengo expresando desde una pequeña exposición y luego con chiquita. Y ahora yo me mantengo repensando lo chiquito. Pero hay otros ya que cuestionan también, por ejemplo, el concepto de maternidad, los cánones, las problemáticas sobre el racismo, por ejemplo, los gustos en el Caribe, cómo se tiene que exponer en el Caribe, qué tanto influyen los criterios que han sido escritos y expuestos desde sitios muy lejanos de acá, del Caribe. ¿Por qué tenemos que seguir con esas camisitas cuando aquí hace calor y allá no? En esos sitios de donde se ha escrito esa historia del arte tan lejana, tan adusta también. Estamos llenos, como dice Dixa Ramírez, una profesora socióloga dominicana de la Universidad de Nueva York, de fantasmas coloniales. Exacto. Entonces estamos exponiendo en la zona a descolonizar. Pero, espérate, yo le tengo, no es que miedo, a mí muy poca cosa me da miedo. Qué bueno. Le tengo sospechas a esa palabra, descolonización. ¿Tú me entiendes? Pues la descolonización abarca mucho. Es cierto, y en eso Rubén. En eso que abarca, hay muchas buenas intenciones. Es cierto. Pero hay otras que son intenciones mal fundamentadas en la ignorancia. Estoy de acuerdo, Rubén. Por ejemplo, esa descolonización que implica tumbar las estatuas y acabar con todo lo que somos. Borrar la historia. Borrar la historia. Para que vuelva y se repita. Tú lo que tienes que hacer es enseñar historia y enseñar la historia de verdad. Enseñar una historia revisada. Revisionismo, sí, como diría cualquier persona inteligente. Sí, eso es revisionismo, pero ¿para qué? ¿Qué estamos haciendo si no revisamos lo que enseñamos? ¿Qué tú piensas? Yo pienso que a veces no hay que tumbar algo, sino ponerle algo al lado. Sí. Y en la zona colonial eso no ha pasado. Tenemos a Nicolás de Obando en la Plaza España, pero no necesariamente figura como lo que realmente fue. No importa el momento. Fue un genocida. Y la figura de las mujeres y de las taínas en la zona colonial está ausente, es como un fantasma. Sí. Es un fantasma colonial. Eso me gusta. Quizá no haya que tumbar estatuas, pero sí poner nuevas. Poner nuevas y quizá cambiar de lugar algunas que son enormes, que no estén así tan enormes, enormes entre comillas. El autor de Chiquita, ¿sabes? El mensajero, que es tan importante como el mensaje. Sí. Entonces, no se trata de borrar, pero hay cosas que no han sido dichas, que muchos las conocemos, pero no están escritas en los libros. Sí. Y en cómo enterrar una imagen, se propone conceptualmente enterrar, pero también desenterrar, visibilizar historias no contadas. Hay muchas historias no contadas en torno a los personajes que están representados en estas esculturas de la zona colonial que no han sido dichas. Y en cómo enterrar una imagen hay propuestas como en las obras de Jessica Montero sobre estos temas. ¿Y qué propone ella? ¿Sabes? Ahora mismo te lo enseño. Yo invité a varias personas de esa exposición y no pudieron venir hoy. Ok. Sí. Yo a veces tengo, ¿cómo se dice? Ajá. Ok. Me da como timidez
hablar de Sí. su trabajo porque ellos pueden hablar con más certeza. Exacto. Hay artistas que no articulan, no estarían recurriendo a las imágenes, al tipo de imágenes al que ella recurre, pero sí hay una presencia de la mujer y de la mujer negra en estas atmósferas que a veces son oscuras, pero la oscuridad no se presenta necesariamente como un sinónimo de algo malo o cruel. Sí. Pero sí hay una presencia del trujillismo como sinónimo de machismo. Sí. Esa es una de las propuestas. Por eso yo me he mantenido explicándole Esa es una de las imágenes que tenemos que enterrar. la de Trujillo. Sí. Yo diría que lo que hay que enterrar de Trujillo, porque uno no debe olvidar lo que pasó. Uno tiene que recordar lo que pasó. Ajá. Lo que sí que estaba mandado a guardar es ese círculo de la violencia que muchas veces uno repite. Por ejemplo, Eso no es Trujillo, es Lilis, es todos los presidentes que sí, es la historia presidencial. yo estoy de acuerdo. Quizás porque Trujillo es ese tipo Trujillo que- es el epítome porque aquí había muchos miles de personas más que cuando Lilis, y muchos miles más de personas que cuando Nicolás de Obando. ¿Tú me entiendes? No sé si sabes. Sí, lo que pasa es que Trujillo está más cercano. Mi madre, por ejemplo, que nació en el 49, le tocó vivir un tiempo. Mi padre, que nació en el 29, pues la vivió y la sufrió. Pero de Lilis ya yo creo que serían nuestros bisabuelos, tatarabuelos. En el gobierno de Lilis fue cuando se formó la Policía Nacional, por ejemplo. ¿Tú me entiendes? Que es uno de los estigmas principales. Entonces, lo que está mandado a guardar, y cosas que te interrumpa, o a enterrar, Sí. En este caso, no es una historia, sino un criterio o una actitud. Una noción. Como cuando a mí no me dejan, cuando le prohíben la entrada a las personas en pantalones cortos al Museo de Arte Moderno. Aquí. Y en ¿No casi- dejan entrar? Y El pantalón corto no, pero recuérdate que la primera vez que Manny vino se tuvo que devolver. yo creo que ninguna institución estatal de nuestro país permite la entrada en pantalones cortos. Ok, no, pero sigue con lo de la Recuérdate que aquí tampoco ninguna institución de la rama militar le aceptan a nadie con tatuaje. Bueno, está bien, vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con más de José Ramia y de enterrar una imagen. Ahora me entero. Ahora me estoy enterando. Tarde. De que los indios de Cleveland. De que a los indios, Ahí viene el chisme. Y en el chisme internacional deportivo. de que a los indios de Cleveland los obligaron aquí. Yo creo que yo lo había oído, pero como que no había registrado. Yo no creo que ellos los obligaron, pero escucharon mucho. Ellos escucharon mucho a la comunidad. Después de todo, ellos se deben a los fanáticos. Claro. Y ellos deben complacer a los fanáticos, pero los fanáticos también deben entender lo que es un logotipo. Entonces, el indiecito, ¿tú me entiendes? Ya estoy sujeto a condenación. Sí, ya tú estás prejuicio, Sí, exacto. racista, ya un desorden. Sí. Con tu lenguaje, ¿sí? Sí, pero a mí me da trepito. Bueno. Eso es lo que yo pienso. Entonces, a mí me parece que hay un sesgo, hay una línea muy delicada entre una crítica a la memoria y cómo se aborda, y de ahí a la ignorancia, a la expresión de la ignorancia más abyecta. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que las imágenes son muy importantes y cómo nos vemos representados hasta en un logotipo, en el cine, en la literatura, en todo.
yo creo que los indios de Cleveland hicieron bien en correr con los tiempos, porque es verdad que estaba, a mi entender, estaba una caricatura que no es halagüeña. Yo no sé si... A mí me gustaría, por ejemplo, conocer más, tener como una metodología sobre cómo fue que la hicieron, sobre qué opinan las comunidades indias nativas de los Estados Unidos. Vamos. Y así de repente... Es que yo no creo que donde hay indios en los Estados Unidos, o sea, esté ni siquiera cerca de Cleveland. Pero bueno, está bien. Ahí yo cedo. ¿Por qué? Porque es un equipo de béisbol. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos se deben a sus fanáticos, y los fanáticos son los que mandan. Si el fanático entiende que... También pasa que hay muchos fanáticos que, por lo que yo he visto en internet, así desde acá, que extrañan ese indio, pero hay muchos otros que no. Bueno. Y es un país, bueno, que te ha puesto Obama y te ha puesto Trump pero también. Eso, por ejemplo... se llma Chief Wahoo. ¿Y entonces? Estoy leyendo. Ok. Los Yankees de Nueva York, por ejemplo, mi equipo. Oh, sí. Sí, mi equipo. Si hay un grupo, por ejemplo, de sureños en contra de que los Yankees se llaman Yankees, por aquel apelativo a su origen del norte, Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitarle el nombre? Esa pregunta es para... Exacto. Ay, no, ya Tim Brennan se murió. Sí. The Boss. The Boss. Sí, el jefe. Tú sabes que también pasa con estos temas, son temas complicados. Es un tema complicado. Y como son temas complicados, es natural que arrojen también teorías complicadas. Las teorías del género, por ejemplo, a veces pueden ser complicadas porque es que son problemáticas complejas. Yo por lo que abogo siempre porque pese a lo complicado, uno no deje de tratarlos. Exacto. O sea, y de visibilizar. Debemos atemorizarnos, porque hay que avanzar la discusión. Hay un mito, increíblemente, que dice que Chief Wahoo fue hecho para honrar a Luis Sockalexis, que fue el primer Native American en jugar en las grandes ligas de los Estados Unidos. Pero es un mito sospechoso, así mismo lo dicen aquí. Ok, pero fue hecho en el 47. No dicen sospechoso, como dices tú. Fue hecho en el 47 por el owner, que buscó a designers que lo hicieran, y el designer simplemente se llevó de los cartoons de la época. Ok, lo quitaron porque en el 2010 comenzaron a quejarse los nativos americanos, científicos sociales, religiosos y grupos educacionales, y lo tumbaron en el 2018. Ok. Y está barred from the National Baseball Hall of Fame and Museum. Mira, en cierto modo ellos enterraron una imagen. La enterraron bien enterrada, parece. Y a mí me parece bien por ese equipo que hayan enterrado esa imagen. Okay. Lo que no quiere decir que se haya borrado de nuestra memoria. No está ahí en Google, con tal que no lo quiten de Google. Uno entierra lo que sea, y eso no significa que lo vayamos a olvidar. Sí. Eso sigue ahí presente en nuestros recuerdos. Pero bueno, es que de ahí a tú tumbar una estatua aquí, o sea, vamos a suponer, hay que tumbar, que Dios me perdone, la del almirante. Esa es la primera que hay que tumbar. Sí. Aquí. Sí. ¿Cuál es esa? La de Colón, ¿no es? Sí. Oh. La de Colón, la de... Mira, por ejemplo, y escúchame que te interrumpe, esa joven, esa mujer que está ahí a los pies de Colón, ella no tiene que estar ahí. Y hay una, entonces, sí, vestida con un taparrabo, sí, como si fuera una taína, pero es un fenotipo súper europeo. Sí, un fenotipo, sí, así. Y ella está escribiendo con un lapicito en el pedestal, lo grande que fue Colón. Sí. Bien, bravo. Sí. Entonces, ok, no la tumben, pero a esta escultura de esa mujer
hay que quitarla de ahí, quizá ponerla arriba de Colón. atrás. ¿Qué mochila? Bueno, pues una cosa, los tiempos cambian. Sí, pero ponerla arriba de Colón. Bueno, porque sí. Buscándole ahí así, bocetando, no necesariamente ahí como en el garabato. Bueno, es que no, es que yo no me había fijado. yo estoy a favor de que aquí se enseñe la historia. Yo también. Aquí se debe enseñar. Hay que hablar. Porque si tú agarras y tumbas la cuestión, van a decir, agarraron y tumbaron esa estatua porque era fea. ¿Entiendes? Entonces el mito, la gente. Esa es como la canción de Pedro Guerra que dice que es una pena que una cosa que no es boba la coja un tipo y la convierte en moda. Exacto. De cómo adquieren algunas cosas que son serias, una liviandad cuando se le da un manejo superficial. Exacto. Pero es que hay de todo, esa es la vida. Hay gente que va a tomarse las cosas por moda y van a capitalizar, y hay otros que están tomándoselo todo en serio. Muchas veces demasiado en serio, ¿eh? Y sí, claro que demasiado en serio. Y hay otros que a lo que yo me refiero es, mira, sí. es muy sencillo. Es quizá un argumento necio de mi parte. Pero lo que me argumentan a mí, yo no lo veo necio. Por lo que me argumentan a mí, que las estatuas deben ser tumbadas, deben hablarme a mí en taíno, no en español. Ok, bueno, tú sabes, en cómo enterrar una imagen, todavía ninguno hemos hablado de tumbar estatuas. Pero para hacer esa nota. Yo lo que opino que debe haber, el rescate es por otro sitio que tiene que ocurrir. Eso es lo que yo planteo, es que por otro lado, que tenemos que ir a la escuela, a lo básico, ¿entiendes? Claro. Nosotros no, yo no importo, los viejos no importamos, ¿entiendes? Sí. Lo que importa son las nuevas generaciones. ¿Qué piensan? ¿Qué va a pensar un niño de Cachón, de Cabral, en Barahona? ¿Qué va a pensar un niño de Constanza? ¿Qué va a pensar un niño de Cantalarrana? ¿Qué van a pensar todos esos niños cuando vengan aquí a la zona colonial y se les explique entonces de nuevo la historia? Pero para eso tiene que haber un trabajo de articulación de la historia aquí, ¿entiendes? Claro. Eso no es tan fácil como tú agarras y tumbar una estatua tú la tumbas y ya. ¿Qué pasa? ¿Se desapareció la memoria? No, la memoria sigue ahí. Todo lo contrario, lo que va a ser es una memoria tergiversada y va a crear, el ocio de la razón crea monstruos. Estoy de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, lo que yo comentaba, esto es bocetando también. Sí. Es que en esas, ¿cómo es que se llaman las placas? Estos textos que le ponen a los pedestales de las estatuas, ahí en la placa, ponerle, exterminó 10.000 personas, violó exacto. 30 mujeres. Exacto. Esas cosas es importante también. Cuando vaya un guía turístico y alguien le pregunte, ¿y este tipo de estas medias? Ese Colón. Ese Colón. Exacto, que hizo, que violó tantas mujeres, que hizo que no violó él, pero que provocó. Este es Nicolás de Obando, era un genocida, fue un asesino, fue un sádico. ¿Cuánta gente mató Nicolás de Obando? Esas estadísticas, tú sabes, yo no sé cómo ubicarlas. Pero cuando ¿cuánta gente mató Nicolás de Obando? Genocida es una palabra fuerte. Pero yo me imagino un criminal invasor. Eran muchos taínos acá en el imagino. No eran tantos, eran menos de. Pero a veces. No, pero que no importa, puede haber sido uno. A veces suficiente es demasiado, exacto, pudo haber sido uno y ya es demasiado. Los últimos taínos que habían aquí murieron en Yamasá. Fueron a Yamasá ahí a recular. Eran 56.000 según don Hugo Micaela. Sí. 56.000. Esos fueron los últimos taínos y fueron exterminados. Más los que escaparon a las montañas y se mezclaron con los 20.000 personas por año. Wow. 20.000 por año.
Exterminio. A mí me pasa, por ejemplo, con estos temas que... Y alguien en acento escribió, el Bianco Martínez, Sí. puso: es hora de poner a Nicolás de Obando en su lugar. Sus estatuas solo caben en un museo del horror. Yo estoy de acuerdo también con eso. Y ahí no se está invisibilizando, al contrario, se le está visibilizando, pero como lo que fue. A veces hay personas que me dicen, era la época, para justificar la esclavitud y la matanza. Y yo no oigo personas que digan sobre Hitler, era la época. Pero con Nicolás de Obando sí era la época. ¿Y cuál es la diferencia? Toda la época. Pero hay época y hay época. Pero en el caso mío no se justifica. No, porque ni uno ni el otro. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con José Ramis discutiendo aquí en esta simpática discusión. Es cierto. Sí. Pese a todo el horror. Mucha atención tampoco. Pero yo lo que sí quiero recomendarle a la gente, Suspiria en Prime, sí, ya Suspiria está de más que la vi anoche. Yo comencé a ver Pieces of Her, que está en Netflix. Sí. Una serie. Sí. Me gustó. Vamos ahí. Sí, los pedazos de ella. Exacto. Es de esta chica que cree que conoce a su mamá y no la conoce, ¿no? Bueno. Sí, en realidad uno nunca conoce a una gente hasta que las circunstancias no la ponen en la peor situación. Suele pasar. Sí, suele pasar. Mira, en Prime yo recomiendo Neon Demon de Nicholas Winding Refn, una película soberbia, maravillosa. No se puede decir que sea un take particular sobre la industria de la moda. Es la historia de una modelo prácticamente adolescente, interpretada por Elle Fanning, fabulosa como siempre, bellísima, buena actriz, que se va a Los Ángeles a buscar suerte, a probar fortuna, y se encuentra que con su éxito ella se acarrea la envidia de otras tantas modelos, incluyendo su maquillista. Pero una película contada con la visión retorcida, en cierta forma, de Nicholas Winding Refn, de quien hemos visto Solo Dios Perdona, de quien hemos visto Drive y toda una serie de películas fabulosas todas. Bronson. Bronson también. Sí, Bronson, exacto. Yo la vi esa que tú dices, el demonio de neón. Sí, el demonio de neón. Buenísima. Sí, buenísima. Súper genial, súper visceral. Yo recomiendo Picard. Picard. Sí. Pero eso es para la gente que le gusta Star Trek. Tengo que aclarar, eso es para los trekkies, simple y nada más para ustedes. Bueno, y no para todos los trekkies. No, ahorita van a salirme trekkies a decirme que eso era una porquería. Como ha ocurrido en Estados Unidos, sí, no. Nomás le gusta, a pesar de tener el guión de Akiva Goldsman, de Akiva Goldman, que es un director muy respetado en esos lares. Entonces, nada, yo quería recomendarles esa en Prime, y la de Lina Wertmuller, un film de amor y anarquía del 1972, protagonizada por Giancarlo Giannini. No deja de ser un clásico del neorrealismo. ¿Esa fue la que tú estabas viendo ayer o antes de ayer? Sí, pero esa película es fabulosa. ¿La italiana esa? Sí, una película fabulosa. Que narra la historia de este muchacho que ve cómo asesinan, cuando asesinan a un compueblano, y él decide que él va a matar a el duce. El que lo asesina. Exacto, entonces él va y lo descubren y pasan una serie de cosas. O sea, él va a matar a Mussolini. Exacto, él va a matar a Mussolini, él decide, vende su vaca. ¿Qué empresa? Y compra una pistola y se va para Roma
a matar a Mussolini, y entonces ahí vemos cómo se desarrolla la película. Después ¿cuánto valor tiene ese muchacho? Sí, no, pero el valor y la ingenuidad que él tenía. Entonces ahí se enamora de una prostituta, todo muy neorrealista, y tiene un final fatal. Y bueno, yo no voy a decir más. Una fotografía espléndida de Giuseppe Rotuno, y la música de Nino Rota es todavía mejor. Entonces esas son mis recomendaciones para todo nuestro público. Y bueno, hay muchísimas más recomendaciones, muchísimas cosas interesantes en Prime. Yo me tuviera que meter en Prime a ver qué le puedo yo recomendar. No, está en Prime y en Apple Television están todas estas películas. Déjame ver. Están, está La Jueza. Ajá. Ese es un documental nominado al Oscar, que es de la vida de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte. Deja ver qué otra. Aquí yo tengo Bicycle Thieves, que esa fuiste tú que me la pusiste, yo creo. Ladrón de bicicleta. El fantasma de Chinatown. Aquí están todas las películas tuyas. Sí. El fantasma de Chinatown, ¿cuál es esa? Yo no sé. ¿Tú la tienes aquí? Chinatown debe ser. No es. Chinatown debe ser. Me dice. Uh-huh. El fantasma Chinatown. Uh-huh. Ok, bueno, pues está bien. Entonces en Apple Television está Severance, la serie de ciencia ficción kafkiana, borgiana, protagonizada por es de Ben Stiller, los primeros capítulos al menos. Es una serie fabulosa. Solos. Yo recomiendo Solos en Amazon Prime. Sí, esa es una serie de ciencia ficción también maravillosa. Una serie muy interesante, de cortos. Monólogos cortos. Sí, monólogos. Sí, monólogos cortos. Fabulosa también, sí. Solos en Prime y en Apple TV, Severance. Eso es en televisión streaming, como dicen. Entonces, Ramia. Rubén. Háblame, vamos a seguir hablando. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Qué películas buenas tú has visto últimamente? Bueno, últimamente lo que más tengo en la memoria es el documental de Andy Warhol, que salió recientemente. Sí, eso es fabuloso. También en Netflix. Y en Netflix también empecé a ver una serie documental sobre artistas contemporáneos que se llama Abstract. Sí, me parece buenísimo, refrescante. Sí. De hecho, yo sé que hay personas que se acuestan leyendo noticias terribles. Yo soy de los que me gustan cosas más refrescantes, menos pesadas. Y Abstract me ha parecido una estupenda programación para antes de irme a la cama. Me voy así con cosas inspiradoras. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo usualmente de noche veo 2 películas. Usualmente yo veo una película, por ejemplo, Neon Demon, y después veo algo más ligero. Ok. Para acostarme bien. Tú haces similar a mí. No, porque es que ya yo entiendo, eso era antes cuando yo tenía estómago. Tú me entiendes, yo sigo teniendo estómago, pero ya es más delicado. Tú ves, entonces anoche Neon Demon me dejó maltrecho. Sí, porque es una película estéticamente muy, muy arrolladora. Es arrolladora. Por ejemplo, esa escena cuando ella se convierte en el demonio de neón, que es cuando ella ve los triángulos. El demonio de neón. Exacto. Ahora es que... Cuando ella hace el cambio, que ella entra una mujer virginal y sale convertida en una demonia. Ajá, además ese final. Ese final, exacto, para que tú veas las diferencias en la estética. Los planteamientos estéticos dentro de la película son profundísimos, porque un director como Nicolas Winding Refn
que cuida tanto la estética, que cuida tanto todo lo que rodea a sus personajes. Fíjate que la película se pone roja en un momento. Que yo supe que ella la iban a matar por eso precisamente, porque se puso roja. Y ahí es cuando la tiran en la piscina posteriormente, que se pone azul. Y uno de los maestros del Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. ¿Uno de los maestros de qué? De Nicolas Winding Refn. Y El demonio de neón es tan hermosa visualmente que a uno se le olvida que es una película de terror. Y eso pasaba mucho con Jodorowsky, que muchas películas de él decían, no, pero eso es terrorífico. Que sí, porque es una película de terror. Lo que pasa es que te lo están planteando con una poética y una factura tal que a veces a uno se le olvida. Entonces te acostaste como una película de terror. No, entonces sí, pero que yo vi, por ejemplo, Suspiria, que es una película roja totalmente. Es una película que comienza con los colores, que comienza siendo Fassbinderguiana, ¿entiendes? Y termina siendo una película roja con un discurso orgiástico tremendo. Es indescriptible. Yo ese estómago del que tú hablas, yo lo perdí también. Lo perdí con la pandemia, porque uno estaba tan tenso y estresado con esta incertidumbre que Patricia y yo empezamos a ver cosas más ligeras, no necesariamente tontas. Yo lo agradezco mucho cuando tengo una película o una serie que es ligera pero no tonta, pero eso no siempre aparece. Es difícil. Y a partir de ahí empezamos a ver hasta Emily en Paris, por ejemplo, que se cayó mucho en la temporada más reciente. Y yo me ponía a ver gores en una época de que explora, no, es que esto tiene que ver con mi trabajo, con mis investigaciones, pero uno se hacía daño viendo cosas. Entonces, pero no, anoche me acosté, sobre todo yo sé cómo hacer un crimen perfecto ya después de la pandemia, con ese final. O sea que tú, contrario a nosotros, desarrollaste más estómago en vez de toda la serie de todo. Pregúntale de qué son. ¿De qué son? De que te la describa. Que son de asesinato, de humanos que matan. Asesino en serie. Humanos que matan. Hubo gente, yo leí en internet que hubo gente que después de la pandemia empezó a ver películas de zombies, que las películas de zombies se pusieron más, tuvieron un nuevo. Y a mí me pasó lo contrario. Yo no quería ver cosas. He visto World War Z, que es mi favorita, pero de ahí no pasé. ¿Esa es tu película favorita? Pero ellos no son zombies. De zombies. Sí, World War Z son zombies. No son zombies. Ahí es que tú estás equivocado. Bueno, es un virus, bueno que lo convirtió en zombie. No son zombies. Hay un ingrediente que tiene que tener el zombie, y es que tiene que estar muerto. Bueno, sí, esta gente. Exacto. Bueno, ok. Exacto. Después, de otra forma son enfermos. Bueno. Son gente enferma. Bueno. Hay uno más grave que otro. O un politoxicómano. Sí, exacto. Bueno, para mí me gusta World War Z. ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? Por la tensión. Ya, ok. Yo nunca fui y que hay muchos clues desde el principio de la película que uno no se da cuenta. Por ejemplo, ¿Muchos qué? Muchos clues. Muchos clues. Muchas claves. Muchas claves. Ajá. Claro, por ejemplo, desde el principito uno se daba cuenta que los que querían infectar, querían un cuerpo humano saludable. Y le pasaron por el lado a mucha gente y no lo infectaron. ¿Por qué? Porque estaban enfermos. Pero uno se viene a dar cuenta de eso en la parte de Israel. Pero bueno, cuando él se da cuenta, que tú te das cuenta como espectador. Pero desde el principio de la película te lo están enseñando. A mí me gusta mucho. Los zombies ocultan una realidad política. No es casual que esa película sea sobre Israel. Esa película, el problema de esa película es que pasó por manos de distintos directores y al final la terminó haciendo Brad Pitt. Mierda, no sabía. Sí, la terminó haciendo un tipo que pusieron como director, pero la terminó haciendo Brad Pitt, porque Brad Pitt es el productor. Esas películas son de productores. Entonces, a mí la que más me gusta de las últimas que he visto
es El Amanecer de los Muertos, George Romero. que es fabulosa por... En inglés, ¿cómo que se llama? The Dawn of the Dead. Que es una película de Zack Snyder, que es una película fabulosa, porque es una película que tiene muchísima... La historia es riquísima, es una metáfora del momento político, de la sociedad de la sociedad. ¿Y una película reciente? Sí, tiene como algunos 10 años. Oh, wow. Es tan reciente como eso. ¿Y cómo es que se llama la de George Romero? El Amanecer de los Muertos, pero es algo hecha muchísimo. Bueno, la última que él hizo antes de morir es La Noche de los Muertos Vivientes, pero un remake de la misma que él había hecho anteriormente. Ok. Entonces esa es importante también, aunque es medio tollosa. George Romero no era muy buen escritor, asombrosamente, ¿verdad? Porque es un maestro del cine. En esa película lo que pasa es que los zombies, lo trascendente es que los zombies tienen capacidad de agruparse, de apandillarse, ¿entiendes? Entonces eso es lo que varía la dinámica de la película. Pero en El Amanecer de los Muertos narra la historia de una doctora que sale de su turno, va a su casa al amanecer, está ahí con el esposo y se acuesta a dormir. Entonces el esposo se despierta cuando la hija le dice como papá, qué sé yo. Entonces cuando él va donde ella, la niña ya está convertida en un zombie, lo muerde a él en la garganta, él a su vez se muere y despierta. La mujer se pone histérica. En un homenaje a Psycho, a Psicosis, ella tumba la cortina de la ducha, agarra y sale por la ventana, y ahí ella se detiene y mira en ese reducto, en ese suburbio de la ciudad de Chicago. Ella ve todo este caos que está reinando en este amanecer, y ve la ciudad que está en llamas, literalmente. Entonces ahí, como tú sabes, ya tú te imaginas, tú dices, bueno, esto es un suburbio, la ciudad está en llamas, ella se dirige a un mall. Sí. En vez de ir a una iglesia, se va a un mall. El ciudadano en la posmodernidad va a morir a un mall. Exacto. No va a rezar, sino a consumir. La metáfora política y sociológica está ahí. Está más que... Es como cuando mataban al sheriff aquel en la primera película de los muertos, La Noche de los Muertos Vivientes. Que mataban al sheriff, ¿quién es un negro? Un hombre negro, ajá. Fue hecha en medio de la lucha por los derechos civiles. Y poco después mataron al doctor Martin Luther, yo creo. Exacto. Ajá. Sí. Y poquito después mataron a Malcolm X. Exacto. Yo a veces me confundo. Malcolm X fue antes. Fue antes. Y después, o sea que fue una cosa... Fue en el interreino entre las muertes de ambos. Malcolm X lo matan, hacen La Noche de los Muertos Vivientes, después matan a Martin Luther King. Usa una película premonitoria. Aunque no se lo haya propuesto. Exacto. Entonces, aquí agarran y resguardan todo el mall. Si yo la vi, la comienzan a vivir. Entonces, no me recuerdo. Entonces, porque hay un grupo que entra. Hay una paracia, hay un policía, hay un borrachón, es como un ejemplo de toda la sociedad, y hay un muchacho negro con una mujer embarazada, que la mujer se convierte en zombie. Ay. Tú sabes que mientras tú hablas de zombies, hay una metáfora bien precisa, sociológica y sociopolítica. También pienso en vampiros. Los vampiros. Pero los vampiros como que no se detonaron con la pandemia. Pese a que supuestamente el COVID vino de un murciélago. La gente se ha inclinado más hacia... ¿Qué cosa? Sí. No, pero los vampiros, qué sé yo, con la serie de Twilight, están en otra cosa, estamos como... Yo pensaba que los vampiros iban a ser el monstruo cuando vi Entrevista con el Vampiro. Wow, qué película. Sí, pero que va, no lo ha sido. Mejor. No lo ha sido. El libro es
10,000 veces mejor que la película. Bueno, pues el libro debe ser una obra maestra, pues esa película está muy cerca del libro, sí, está muy cerca, pero a mí no me gustó, a mí me gustó más el libro. Está muy cerca del libro y es muy pero yo me leí esos 4 libros, a mí me encantó esa serie de ella. A mí no me gusta ella. Porque son 4. Sí, Lestat. Interview with the Vampire, Lestat, Queen of the Damned y Tale of the Body Thief. Oh, wow. Sí. Entonces, está también la serie de ella de las witches. De la bruja Mayfair, de la cual yo leí el primer libro, y a ella me perdió a mí. Con la de las brujas. Con lo de las brujas, ella me perdió, a pesar de que se parecía mucho a la historia de mi familia. Oh, sí. Dios mío. Sí. Porque ¿en qué sentido? Porque mi familia está compuesta por una selección muy cuidadosa de brujas. Oh. Entonces, de bruja buena, quiero decir. Sí. Sí, que se tiene ese estigma también. No eran todas buenas, No, pero en mi familia tampoco son todas buenas. ¿Y qué hace una bruja? ¿Qué oficios o dominios domina, valga la redundancia? Los sueños dominaban. Los sueños. Y visitaban gente y todo eso. Y las lecturas de tazas y cosas así. También. ¿Y tú aprendiste algo de eso? No, nadita. ¿Y por qué no te dio curiosidad? No, yo todavía siento cosas, siento presencias, oigo mucho, pero no más nada. Ok. Quizá mejor así. Bueno, no, a mí me gusta mucho ese mundo. Ese mundo horizontal de aquí, de lo terrenal. Eso está magnífico, Rubén. Yo no conocí esa faceta. Sí, nadie la conoce finalmente. O sea que esto es una historia no contada, primicia aquí. Qué cosa. Qué vaina. Vamos a una música. Sí. Y regresamos con José. Señores, estamos aquí de regreso con Bao Radio. Vamos a finalizar este programa de hoy, que ha sido muy divertido, con nuestras preguntas para nuestro querido José. ¿Cuál es tu palabra favorita? Agua. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Esa onomatopeya, ajá. También se puede decir. Ok. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? Mi esposa, Patricia Minaya, con doble L. Diablo. Wow, Patricia. ¿Qué te apaga? El apagón. Mi esposa, Patricia Minaya. Debería. Ella lo prende, ella lo apaga. ¿Qué te apagan? Los apagones. Ok. No. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Aire acondicionado. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? ¿Tú ves cuando se rompe el lápiz y uno se queda escribiendo sin el grafito? Sí. Eso. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer? Estrella de rock. ¡Wow! ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? Guardia de seguridad. ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Película favorita? ¿O una de ellas? Le Rendezvous de París, de Eric Romer. ¿Qué canción puedes poner en repetir ahora mismo? Disappointed, de Morrissey. Si lees, porque no todo el mundo lee, ¿qué lees actualmente? Actualmente no estoy leyendo, estoy escribiendo actualmente. Bueno. O sea que me estoy leyendo a mí mismo. Eso es válido. ¿Flor favorita? Celosia, y se me olvidó el apellido. Celosia anetea se llama. ¿Y en palabras de humano? ¿En castellano? En palabras de humano parece una trinitaria, pero que es más carnosa. Y con un color carmín. Okay. ¿Color favorito? Amarillo. ¿Diseñador de moda favorito, si tienes? Voy a decir que Oscar de la Renta. ¿Artista plástico o visual favorito? José Ramírez Guzmán. Bien. El honesto. Sí. Porque, ¿qué es lo que tienen que decir? Sí, está bien. ¿Cuál es la cocina tuya favorita, Micaela? La mía. Come on. Parte turística. Favorita de la República Dominicana. Que sea turística. Sí.
Wow, qué difícil. Yo he hecho tan poco turismo interno bueno. que voy a decir alguna playa de Puerto Plata, porque lo disfruté mucho cuando chiquito. Bueno, ok. Creo que era Playa Dorada. ¿Favorita de la República Dominicana? ¿Y parte cuál? Virgen. Parte virgen. O sea, no turística. No turística. No turística. Hay un pedacito en el malecón, cerca de la Pasteur, que casi nadie sabe que ahí uno se puede dar un bañito. Y ese pedacito. Sí. Ya lo sabe la gente. Shh. Ajá. No hable más de eso. ¿País o ciudad favorita? O mejor dicho, en la República Dominicana, pueblo o ciudad favorita. En la República Dominicana, yo creo que es mi pueblo de Santiago de los Caballeros. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿país o ciudad favorita fuera de la República Dominicana? Florida en Sunrise, donde vive mi mamá. A mí me encanta la Florida. De Miami para arriba. Me gusta ese clima y sí, se parece mucho aquí, pero con un urbanismo otro flow. Que es otro flow. ¿Cuál es tu plato favorito? Arroz, habichuela y fritico maduro. Arroz blanco, habichuela roja y fritico maduro. Excelente. Y por último, ¿qué te inspira? Me inspiran a hacer cosas que a su vez inspiren a otros. Sobre todo que le inspiren alegría, que le inspiren a seguir adelante. Que a su vez son cosas que me han inspirado a mí. Quiero darle a los demás, al público, algo parecido, lo más parecido posible a lo que he recibido yo de los artistas que me han animado a seguir y a tomar esa decisión de ser una persona alegre, feliz. Habla de nuevo sobre tu exposición. ¿De dónde? Las fechas, sí. Invita a las personas. Quiero invitarlos a que conozcan la exposición Cómo enterrar una imagen en Carlos Silva Impresos, en la zona colonial, justo enfrente del centro de la imagen. Eso es en la General Cabral, esquina Obispo Meriño. Oh, gracias, Rubén, porque a mí se me escapa. La exposición va a estar hasta el 26 de marzo. A las 11 de la mañana de ese día de cierre va a haber una visita guiada, donde nosotros los 10 expositores vamos a socializar y a explicar cuál fue la imagen que enterramos. De lunes a viernes está de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 12 del mediodía. Ok, está buenísimo eso. Abrazos a todos. Tus redes sociales. A mí, donde mejor se me puede, donde con más frecuencia se me ve, es en @José_Ramia_Guzmán en Instagram. Ok. De acuerdo. Listo. Seguimos con Michael Mello y nos oímos mañana, señores. Se cuidan y se vacunan, por favor.